en este encontro de Acampa, cada vez más necesario que nunca con respecto a realidades que están a acontecer en diferentes latitudes, especialmente con impacto na mocidade, na infancia e nas novas xeracións. Cambio o rexistro co permiso da dirección de Acampa e tamén por motivos obvios dos nosos convidados, porque hoy tenemos el gran privilegio en este encuentro de poder transmitir todo lo que aquí hoy se pueda escuchar, se pueda expresar, se pueda conocer, de transmitir todo esto vía transatlántica gracias a la labor de numerosas radios comunitarias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe, AMARCA LC, que gentilmente ha aceptado la invitación de la Red Acampa de sumarse y de conectarse concretamente a todo lo que se exponga y a todo lo que se hable y todo lo que se escuche durante estos días. Por tanto, un saludo para toda la red de radios comunitarias a medida que vayamos avanzando en este encuentro de esta tarde. Las iré mencionando individualmente, espero no dejarme ninguna. También sé que hay radios comunitarias de la península que se han conectado ya para poder escuchar principalmente qué es lo que está sucediendo con la infancia, con los jóvenes que son refugiados y sobre lo que tienen experiencia nuestros ponentes de hoy o nuestros colaboradores en esta mesa de debate. Una mesa que se va a enriquecer precisamente con la experiencia de Ruth Conde, que es responsable de actividades médicas en Gaza de Médicos Sin Fronteras. Así que tenemos bastante contenido por escuchar y por reflexionar. Y también, bueno, pues tenemos la oportunidad de compartir esta mesa con Vicente Raimundo, que es director de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria de Save the Children, esta ONG que permanentemente vela por los derechos de la infancia y por el bienestar de las futuras generaciones. Voy a comenzar dándoles o compartiendo el turno de palabra y preguntándoles exactamente algo muy sencillo, muy escueto, pero que seguramente tenga una respuesta rápida. ¿Cuál es a día de hoy el escenario más preocupante que tenemos sobre la mesa relacionado con la infancia que vive en esa condición de refugiada? Me parece, intuyo que sé por dónde nos van a llevar, pero bueno, Ruth, bienvenida. Si me puedes responder o nos puedes responder a esta primera cuestión. Pues nada, muchísimas gracias. Hola, Juan, y hola a todos. Un poco, a ver, yo creo que una palabra que hemos escuchado todos y un conflicto que yo creo que está hoy candente es Gaza, por supuesto, ¿no? Sobre todo cuando nos encontramos en un contexto donde ni mujeres ni niños pueden abandonar el país y pueden buscar un refugio seguro, ¿no? Pero eso sin olvidar también que hay otros conflictos, que hay otros contextos donde la gente está sufriendo, donde los niños y los adolescentes, que es donde nos estamos enfocando hoy, el punto donde nos estamos enfocando hoy, siguen sin estar en una zona segura, sin tener acceso a un refugio seguro, ¿no? Entonces, yo creo que Gaza estaría ahí en el top, pero sin obviar que hay situaciones de desplazamiento también. Bueno, sabía claramente que nos iba a responder sobre esa situación, porque hablamos de qué cifra exactamente, Raimundo, de niños a día de hoy fallecidos en el interior de Gaza. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación y la oportunidad que le dais a Save the Children estar aquí. Cerca de 17.000 niñas y niños que han muerto en los últimos... Hoy hace 8 meses que comenzó la guerra de Gaza. Yo creo que en la línea de lo que ha mencionado Ruth, para mí lo más preocupante son dos cosas. Una, la intensidad de la catástrofe. No hay muy pocos, de verdad, hay muy pocos precedentes históricos de algo tan devastador y catastrófico, y luego esto unido a la incapacidad
por diseño, de poder prestar ayuda suficiente a las víctimas. Para mí esas son las dos cosas más y importantes. el escenario más, a día de hoy, coincides con Ruth, que el escenario más preocupante, de mayor impacto para la infancia, se llama Gaza. Si estás mirando en la intensidad de lo que le está pasando, es Gaza sin duda. Tenés una guerra civil en Sudán que en cifras absolutas son peores que las de Gaza, lo que pasa es que la población también es más grande. Estos rankings tienen un poco como para mí un poco como de incomodidad, ¿no? Pero vamos, hay 2, 3 lugares donde en estos momentos es estar en el infierno, ser una niña o un niño. Uno de ellos es Gaza, el otro claramente es Sudán y yo sumaría Afganistán o incluso partes de Haití. Para Ruth, la intervención en escenarios, desde Médicos Sin Fronteras, la intervención en escenarios como este no deja de ser algo para las ONGs muy desesperante, ¿no? Sí, a ver, al final el hecho de estar en terreno, de formar parte de los equipos que estamos en terreno, también nos hace ser testigos directos del sufrimiento de la población, ¿no? Y al final, un poco también en la línea de lo que estaba comentando Vicente, ¿no? El sufrimiento es universal, el ponerle un número o el darle un grado de importancia a un conflicto con respecto a otro es extremadamente complicado, ¿no? Cuando hay un niño o un adolescente que sufre, ninguno es más importante que otro, ¿no? Y el hecho de ver cómo los derechos de la población civil son diezmados, son atacados una y otra vez, es extremadamente complejo de manejar y extremadamente duro de vivir, ¿no? Vicente, para una ONG como Save the Children, tan especializada en trabajar y en proteger a la infancia, cuando uno llega a un escenario como por ejemplo Gaza y tiene esa incapacidad porque hay agentes externos que inciden en ello, de poder proteger a esa infancia, ¿cuáles son los mecanismos para por lo menos garantizar unos mínimos? Yo se lo oí hace tiempo a una colega de MSF. A la gente tú le puedes pedir compromiso, pero no le puedes pedir el martirio. Entonces, a los equipos que nosotros tenemos hoy en día trabajando en Gaza, tanto personal internacional como personal local, están haciendo, te iba a decir lo que pueden, eso no es verdad, están haciendo lo que les dejan, que es bien poco. Y desde su punto de vista, la impotencia, el dolor, el miedo, primero porque muchos de ellos están protegiendo a sus propias familias y no saben si mañana ellos mismos, sus familias, seguirán vivos. Luego porque no saben qué suministros van a poder tener en el hospital, qué medicamento faltará, si habrá agua, si habrá comida, etcétera, etcétera. Lo decía Ruth antes en otra entrevista, es una planificación de horas, no es una planificación de días. Es decir, nosotros lo vivimos con mucha impotencia, que está alimentada además por el hecho de que si nosotros, Médicos Sin Fronteras, las Naciones Unidas, la Cruz Roja, tuviéramos el acceso que debemos tener bajo el derecho internacional, estaríamos salvando miles de vidas. Y no está sucediendo no porque no tengamos la capacidad o el conocimiento o los recursos o el personal para hacerlo. Tenemos todo eso, pero no tenemos el acceso a las víctimas. Y las víctimas tienen un derecho a recibir esa asistencia y eso es lo que en este momento nuestros equipos más viven. Por un lado, el temor por su seguridad, el compromiso, en nuestro caso, con la infancia de Gaza y una sensación de impotencia absoluta, pues porque eso, ¿cuántos camiones hay parados al otro lado de la frontera? 2.000 ahora mismo. 2.000 al otro lado de la frontera con Egipto, ahora mismo, a día de hoy. Sí, sí, además, teniendo en cuenta que, por ejemplo, ayer se cumplió un mes desde el inicio de la entrada en Rafah, ¿no? Es muy complejo, además, la sensación de inseguridad, ¿no? Siempre las organizaciones humanitarias y la gente que hemos trabajado en terreno nos hemos apoyado en el derecho internacional humanitario, en el Convenio de Ginebra, que nos protege a la hora de trabajar para poder garantizar nuestra seguridad, la seguridad de nuestros equipos y, sobre todo, y súper importante, la seguridad de los pacientes a los que atendemos, ¿no? Y esto estamos viendo. Gaza es un ejemplo claro y es un ejemplo que además nos da mucho miedo de que este derecho internacional humanitario no nos está protegiendo ahora mismo, ni a nosotros ni a los pacientes. Pues eso, son más de 500 trabajadores sanitarios que han muerto, más de 200 trabajadores humanitarios que han muerto desde el 7 de octubre y
Y algo que es absolutamente aterrador es el hecho de que esto pueda sentar un precedente para las futuras guerras. Es decir, que se esté violando este derecho internacional, que se esté saltando a la torera, sienta un precedente para futuras guerras o para guerras actuales que nos tiene que dar terror. Yo creo que es por eso uno de los motivos de que iniciativas como esta o el hecho de que tengamos esta entrevista y que lleguemos a más gente es justamente levantar la voz, que esto no se puede permitir. Este precedente es extremadamente peligroso para la población civil, para estas mujeres, estos niños, personas mayores no acompañadas, gente discapacitada que no tiene opción de salir, como por ejemplo en este caso en Gaza. Precisamente al hilo de lo que comenta Ruth, parece que hay un incremento de la escalada, ¿no? Y me explico. Hace tiempo, cuando el Estado Islámico comenzó a secuestrar a periodistas y a ejecutarlos semi en directo o en diferido, ¿no? Pero sí mostrándoselo al mundo, creímos que eso ya era una escalada importantísima. Pero ahora parece que también se ataca a los profesionales humanitarios de manera consciente y premeditada, ¿no? Y eso es un paso todavía más. O sea, ya hay otro sector que cuando entra en un conflicto a intervenir para tratar de paliar las consecuencias de ese conflicto, también forma parte del otro bando, ¿no? Esa es la sensación que se transmite ahora después de lo que ha pasado en Gaza. No existen precedentes en la historia moderna de un conflicto armado en el que hayan sido asesinados más trabajadores humanitarios que lo que ha habido en Gaza en estos últimos 8 meses. Es así de sencillo, no existe, no hay término de comparación posible. Y si es trágico que tenga que morir gente por hacer su trabajo, lo que es más trágico son las implicaciones que esto tiene, ¿no? Como mencionaba Ruth. Nosotros hemos perdido personal en Gaza y eso significa suspender operaciones hasta que haces una reevaluación de la seguridad y vuelves a hacer un contacto con todas las partes para asegurarte de que vas a ser aceptado en tu día a día. Eso es gente que muere. O sea, ahí hay un patrón. Atacar al que ayuda disminuye la ayuda y la disminución de ayuda tiene como consecuencia el debilitamiento de la población y el sometimiento de la población. Y además también existe el incentivo del miedo de no recibir ayuda y convertirse en delatores, que también lo hemos visto nosotros, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no queremos ser protagonistas de nada, pero cuando un trabajador humanitario, cuando un hospital de MSF en Afganistán es bombardeado, cuando nuestro personal en Myanmar es quemado vivo, eso tiene unas consecuencias para las comunidades. Hoy mismo han detenido a un compañero nuestro, se lo han llevado en Yemen, y ha habido detenciones de 18 organizaciones, hoy mismo en Yemen. Han detenido a personal de 18 ONGs y de Naciones Unidas. Eso ha sucedido siempre, pero el ritmo con el que sucede, la intensidad con la que sucede, la frecuencia con la que sucede y la impunidad con la que sucede va a más. Y eso, insisto, esto no es por mí ni por ella, esto tiene consecuencias directas en la vida de las poblaciones a las que estamos asistiendo y protegiendo. En el caso de la experiencia de Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, recuerdo aquí también incluso en anteriores ediciones del encuentro Acampa que habíamos hablado del fenómeno migratorio en el Mediterráneo central, en la que el barco de MSF también sufría problemas, sufría asedios, sufría incluso, bueno, pues alguna que otra circunstancia casi militar, ¿no? Adversa. Parecía que eso, bueno, se había atenuado un poco con esa denuncia internacional y además había algunos países del entorno europeo que se hicieron eco de esa situación, pero es que lo que mencionaba Vicente, esto no tiene precedentes y parece que la comunidad internacional no está muy por la labor de paralizar o de frenar esta escalada, ¿no? Sí, a ver, lo que hemos visto además, es decir, la Corte Internacional de Justicia se ha posicionado en el mes de enero, en el mes de mayo, diciendo que la entrada en Rafah tenía que parar durante el mes de mayo, en el mes de enero, que había un riesgo de genocidio, que Israel tenía que minimizar el riesgo de ataques a población civil. Han sido
recomendaciones por parte recomendaciones por parte del Comité Internacional de Justicia que no se han cumplido, no se han acatado por parte de Israel y nosotros estamos siendo testigos, ¿no? Es algo que es extremadamente desesperante, ¿no? El ver que hay estados que están apoyando esta entrada de las fuerzas israelíes en Rafah y lo que estamos viendo es que un poco esas promesas que se están haciendo son vacías, ¿no? Que no estamos viendo un resultado directo. Lo que sí que tenemos que quedar o el mensaje que quizás que nos gustaría transmitir es que los estados que están apoyando a Israel ahora mismo en este ataque son cómplices política y moralmente de los ataques que se están produciendo y de esta mortalidad masiva de la población civil. ¿En qué lugar quedan los niños que en estos momentos tú mencionabas de esa consecuencia de la falta de seguridad absoluta de los profesionales humanitarios en escenarios como Gaza? Y la pregunta siguiente, que ya es de profundidad, es ¿en qué lugar queda esa infancia? Porque si se suspende una operación, evidentemente se agrava la crisis humanitaria para esa infancia, ¿no? A ver, Gaza antes del 7 de octubre lo llamó así el que es el actual ministro de Exteriores británico. Ya era la prisión a cielo abierto más grande del mundo. No dijo campo de concentración, pero dijo la prisión a cielo abierto más grande del mundo. Ya antes del 7 de octubre, nacer en Gaza era nacer sin futuro. Hoy en día, nacer en Gaza o ser una niña o un niño en Gaza, ser una persona en Gaza, es estar viviendo a las puertas de la muerte constantemente y haberlo perdido todo probablemente para siempre. Entonces, no se me ocurre un escenario peor que el que hoy está teniendo que vivir la población en Gaza. Lo mires por donde lo mires por su bienestar psicológico, por su bienestar físico, por su acceso a servicios médicos de urgencia, por su acceso a los servicios médicos regulares, por su acceso a agua potable. Cualquier indicador que tú utilices, mires en donde mires, la situación es catastrófica. Entonces, si tú antes del 7 de octubre hablabas ya de generación tras generación perdida en Gaza, yo ya no tengo nombres, ya no hay etiquetas para poner a lo que quede en Gaza cuando esto tenga a bien terminar. Y lo más curioso de esto es que Gaza ha solapado otros escenarios donde también la infancia estaba sufriendo mucho. Se me ocurre, estaba pensando ahora, por ejemplo, Siria, que tiene un conflicto armado desde hace más de una década, porque supera la década, donde la infancia también estaba teniendo una situación compleja, que ya mucha de ella vive como refugiada en frontera. Todo esto que está aconteciendo también solapa, ¿no?, otras realidades y, por tanto, lleva a las organizaciones humanitarias a un sobreesfuerzo o a una incapacidad de poder atender todo, ¿no? Sí, quería también hacer un inciso con respecto a lo que ha comentado Vicente, ¿no? Cuando hablamos de Gaza como prisión a cielo abierto o como cárcel al cielo abierto, algo que a mí me gustaría y que yo creo que nos hace pensar a todos, ¿no?, que es una cárcel. Una cárcel es donde se mete gente que ha hecho algo malo. ¿Qué ha hecho la población civil de Gaza? ¿Qué han hecho estos niños en Gaza? No han hecho absolutamente nada malo como para estar en una cárcel. Entonces, yo creo que quizás no deberíamos de llamarle cárcel, deberíamos de buscar otro nombre para Gaza. Llamémoslo callejón sin salida, llamémoslo castigo, no sé. Pero creo que cárcel no es la terminología que deberíamos de utilizar, porque esta población civil no ha hecho absolutamente nada malo. Y con respecto, por ejemplo, a una infancia que no podéis atender y otra que tampoco podéis atender porque estáis destinando la mayor parte de los esfuerzos a buscar el trabajo con esa infancia que no podéis atender. No sé si me he explicado en ese bucle que he creado. Sí, es que al final buscamos un bucle de necesidad constante, ¿no? Es una necesidad no cubierta constante, ¿no? Y pues, por ejemplo, lo que comentaba Vicente antes, que me parece muy interesante, ¿no? Hablamos de una mortalidad asociada
a la propia guerra, mortalidad directa por la guerra, por bombardeos y ataques directos, pero tenemos que pensar en esa mortalidad silenciosa que hay ligada a la guerra, ¿no? Pues pacientes con patologías crónicas, niños diabéticos que no tienen acceso a su medicación, mortalidad por enfermedades prevenibles, por vacunación, pero la vacunación se vio interrumpida a partir del 7 de octubre, por ejemplo. Nosotros desde Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, nos linkamos con el Ministerio de Salud y con otras organizaciones, UNICEF, la OMS, para poder iniciar actividades de vacunación justamente para intentar controlar esa enfermedad, esa mortalidad evitable, ¿no? Y es un círculo de necesidad no cubierta constante. Y hablamos de acceso a salud, por nosotros como organización médica, pero acceso a escolarización. Son niños que no han recibido educación, que no tienen acceso a una escuela, no tienen acceso a formación, estudiantes universitarios que no tienen acceso a continuar con sus estudios, con su formación desde el 7 de octubre. Destrucción de escuelas, no solo de hospitales. Hablamos de que el 70% de la estructura, tanto sanitaria como civil, ha sido destruida desde el 7 de octubre. El 70%. Estamos hablando de escuelas, universidades, hospitales y viviendas. ¿Qué proyectos, Vicente, estaban en marcha y tenían, digamos, una consistencia importante en escenarios como Gaza, que supusieron para buena parte de una generación o 2 generaciones un salvoconducto hacia el futuro, y ahora esos proyectos decaen evidentemente por esta clase de conflictos tan virulentos, tan agresivos, sin precedentes? La intervención que teníamos en Gaza antes del 7 de octubre y la que tenemos después del 7 de octubre evidentemente no tienen nada que ver, por desgracia. Nosotros en Gaza, donde había una cierta estabilidad, trabajábamos de la mano del Ministerio de Educación y de contrapartes locales en educación de calidad, sobre todo para la primera infancia. Incluían también educación de padres y madres, y no era una gran intervención, porque no era necesaria una gran intervención. El 80% de la población vivía de la asistencia humanitaria, pero esa asistencia humanitaria venía a través de las Naciones Unidas y de UNRWA, y luego tenía las organizaciones médicas especializadas que hacían el trabajo médico especializado necesario, etcétera, etcétera. Pero en nuestro caso nos centrábamos sobre todo en uno de nuestros 3 pilares, que es el de la proporcionar educación de calidad, formación de maestros, etcétera, etcétera. Y bueno, desde el 7 de octubre aquí, pues es un poco, primero una improvisación absoluta, después una frustración sin precedentes, y estamos desde Egipto. Nosotros tenemos presencia en Egipto desde hace tiempo y tenemos registro, lo cual ha sido una bendición, porque podemos importar inmediatamente cuando se puede, y entonces estamos trayendo lo que podemos para nosotros y para otros y distribuyéndolo dentro de Gaza. Tenemos una unidad médica también en el sur de Gaza, pero en fin, es la operación humanitaria clásica, pero en este caso ridículamente pequeña. Por lo tanto, casi os habéis tenido que reinventar, ¿no?, en Gaza, por lo que describes. Obviamente, ¿no? O sea, la mayor parte de las intervenciones estaban en un lugar, ahora están en otro, el personal estaba acostumbrado a una cosa, ahora está acostumbrado a otra cosa. Es que la alteración del orden y de la vida ha sido tan extrema y tan profunda que aquí sí que es adaptarse a morir. ¿Y en el caso de Médicos Sin Fronteras? Pues nosotros, por ejemplo, teníamos actividades básicamente antes del 7 de octubre centradas en cirugía, sobre todo estábamos centrados en el norte de Gaza, y salud mental. Formábamos psicólogos y hacíamos atención en salud mental a la población civil, ¿no? Y lo mismo que Vicente, nos hemos adaptado a las necesidades detectadas de la población, ¿no? Es un poco el principio de la acción humanitaria de emergencia, llegar a un sitio donde sucede una emergencia, hacer una evaluación rápida y hacer una intervención basada en las necesidades que nos transmite la propia población, ¿no? Por supuesto, seguimos con nuestras actividades quirúrgicas y de salud mental, pero ¿qué hicimos, por ejemplo? Pues abrir un hospital maternal como el Hospital Emirati para garantizar que las mujeres pudieran dar a luz en un lugar seguro, que es interesante porque la gente te dice, ay, ¿cómo las mujeres se quedan embarazadas en una situación de conflicto? Pues las mujeres estaban embarazadas de antes y tienen que dar a luz, es algo que no se puede retrasar. Hicimos, pues eso, montamos el Hospital Emirati, estuvimos trabajando en el Hospital Al-Nasser, en el Hospital de Al-Aqsa, haciendo atención quirúrgica de cirugía de guerra y el postquirúrgico para evitar
las infecciones después de la realización de estas cirugías. Abrimos una clínica de atención primaria, ¿no? Todo el mundo cuando piensa en una guerra, un conflicto armado, piensa en esa cirugía de guerra, piensa en esos heridos, en esos bombardeos, en ese paciente de trauma. Y tenemos que pensar en que hay muchos más pacientes. Los niños se siguen poniendo enfermos, las mujeres siguen estando embarazadas y tienen que hacer sus controles prenatales y postnatales, tenemos que vacunar a los niños, los pacientes crónicos, tenemos que seguir con la salud mental. En este momento más que nunca, y lo que hicimos fue adaptarnos a las necesidades de esa población. A lo largo, desde el 7 de octubre, hemos ido abriendo y cerrando diferentes estructuras, adaptándonos también a dónde la población se mueve y dónde nosotros podemos realizar actividades, ¿no? Pues esta clínica de atención primaria, que era Shagura, tuvimos que cerrarla recientemente después del 7 de octubre porque Rafah no es seguro nunca más. El Hospital Emirati, este hospital maternal, lo hemos pasado al Ministerio de Salud, pero hemos abierto 2 puestos de salud en Al-Mawasi, hemos vuelto al Hospital Al-Nasser, donde hemos abierto una nueva maternidad y un cuidado de paciente neonatal, de recién nacido. Seguimos en el Hospital de Al-Aqsa, que fuimos evacuados en el mes de enero, hemos vuelto en febrero y seguimos trabajando en el Hospital de Al-Aqsa, también para crear pues un dispositivo donde puedan acudir flujo masivo de pacientes, ¿no? Después de un bombardeo en el que te encuentras con cientos de heridos, ahora mismo en Gaza no existía ningún hospital con capacidad para manejo de flujo masivo de pacientes o manejo de catástrofes. Lo que hemos hecho es formar al personal gazatí, para el personal sanitario gazatí, para el buen manejo de este tipo de casos o este tipo de escenarios, y crear nosotros también estructuras y apoyar hospitales para que los pacientes puedan acudir. Y también hay otra parte de este conflicto y de otros que queremos hoy tratar con 2 auténticos expertos en el abordaje de las realidades de la infancia en situaciones críticas, como es, por ejemplo, el menor o la menor, el niño o la niña, que a lo mejor gracias a su madre o gracias a un familiar logra alcanzar un campo de refugiados, que ese es otro de los escenarios que se dan en este tipo de situaciones. No solo estar en el epicentro del conflicto, que ya es dramático y desde luego es pues un riesgo absoluto para la vida de cualquiera y mucho más para la de un menor, pero el hecho de llegar a un campo de refugiados para una ONG como por ejemplo Save the Children, garantizar unas mínimas garantías, por ejemplo, en materia de educación, ¿no? Porque ahí se va perdiendo el tiempo y se va perdiendo la capacidad que tienen un sistema educativo inexistente ya, porque no existe en Gaza, pero una organización como la vuestra, que efectivamente estaba garantizando eso, llevar los libros hasta un profesor o profesores hasta un campo de refugiados no es tarea sencilla en escenarios como este. No sé si es algo en lo que estáis o... En estos momentos en Gaza no estamos haciendo educación, no porque no sea importante, sino porque no se dan las condiciones y porque probablemente ahora lo que se trata es de salvar vidas y de tratar de mantener a la población lo más segura posible. Y lo más segura posible no me refiero en términos de seguridad física, que nosotros no tenemos ningún poder de convicción del ejército israelí, sino me refiero a los suministros básicos, es decir, que llegue combustible a los generadores que alimentan las plantas potabilizadoras o que alimentan la electricidad a las incubadoras de los hospitales, que llegue comida a la gente, que lleguen medicinas, etcétera, etcétera. En estos momentos hemos reducido la intervención a lo básico. También estamos haciendo una intervención que funciona muy bien en todas partes, que es transferencias de efectivo, es darle dinero a la gente y que ellos mismos en los mercados existentes, carísimos, pero existentes, compren lo que necesitan, ¿no? En algún momento nosotros tenemos una gran experiencia en lo que llamamos educación en emergencias. Podremos activar lo que llamamos educación en emergencias, pero necesitamos tener una población que ya haya sobrevivido y que esté más o menos asentada en algún lugar. Ella te lo puede explicar mejor que yo. Hay familias que se han desplazado 5, 6, 7 veces. Entonces así tú no puedes hacer ninguna planificación. Un conflicto armado abierto es muy difícil. Mencionabas antes, Ruth, el hecho de que estáis intentando garantizar la vida de los neonatos, ¿no? de los recién nacidos y sus madres.
dentro de los conflictos armados, es algo además en lo que me apetece mucho profundizar, está un arma terrible que es la violencia sexual, que está siempre muy presente y, por desgracia, siempre golpea a niñas y adolescentes, ¿no? Bien sea porque la sufren directamente, bien sea porque se convierten en parte de un mercado de trata o bien porque se convierten en esclavas sexuales, ¿no? Y tenemos un montón de ejemplos y luego recomendaré alguna que otra cosa para sensibilizar aún más sobre este tema. En el caso de Médicos Sin Fronteras, como estáis trabajando un poco también en esa vertiente, ¿hay alguna manera de blindar la seguridad de las adolescentes y de las niñas? A ver, nosotros en todos los contextos, es decir, yo llevo trabajando con Médicos Sin Fronteras durante 12 años. Mucha de mi experiencia ha sido en contexto de conflicto armado, ¿no? Hemos sido testigos en diferentes conflictos del uso de la violencia sexual como arma de guerra, muy principalmente enfocado en mujeres, adolescentes, pero también en niños y en hombres también, que eso es algo que también tenemos que pensar, ¿no? Y es un componente que siempre tenemos en nuestros proyectos, es decir, intentamos hacer un manejo integral del sobreviviente o la sobreviviente de violencia sexual y desde un punto de vista como muy integral, ¿no? No solo la parte médica, incluyendo salud mental, con todo el manejo clínico del caso, sino también eso, el apoyo en protección, apoyo legal, soporte, ¿vale? Muchas veces trabajamos y hacemos colaboraciones con otras organizaciones. Es un componente que llevamos siempre. Siempre trabajamos también desde la promoción de salud. Tenemos siempre en todos nuestros proyectos una figura que para mí tiene una extrema importancia, que es el promotor de salud o la promoción de la salud, ¿no? Trabajamos directamente en las comunidades y lo que hacemos es educar a la comunidad también, ¿no? Y sensibilizarla en cuanto a la violencia sexual. Hay un componente cultural según en qué contexto estemos trabajando a la hora de realizar la denuncia o de acudir a un sistema sanitario en busca de atención médica, ¿no? Pues el que sepan que es importante que acudan en las primeras 72 horas, de que hay una privacidad, de que va a haber un secreto profesional en el manejo de los casos, de que según en qué contexto, pues eso, no es obligatoria la denuncia si no se quiere, y colaboramos también con otras organizaciones, pues eso, pues en el tema de protección o apoyo legal, por ejemplo, pero es un componente al que debemos de darle importancia y con el que intentamos sensibilizar siempre a la población, ¿no? Vicente, este caso concreto, el hecho de que los menores son pieza vulnerable, los menores y las menores, hago hincapié en esto, son pieza muy vulnerable en esta serie de escenarios, especialmente porque tienen no solo la amenaza del armamento, sino la amenaza de otro tipo de armamento, como la violencia sexual, o entrar en una red de tratas, o entrar en un escenario de esclavización sexual, ¿no? Nosotros no somos una organización médica de referencia, obviamente. Lo que tenemos es una intervención bastante probada, y ahora mismo, mencionado después de aquí, me voy a una reunión para empezar a hacerlo en Haití. Tenemos lo que llamamos espacios seguros para la infancia, y en concreto espacios seguros para las niñas. ¿En qué consiste? Bueno, pues si esto fuera un centro colectivo de desplazados, dentro de este centro colectivo, en una esquina o adyacente a él, con psicólogos y con trabajadores sociales, agrupas a las niñas y niños juntos. En este caso concreto en Haití van a ser solamente niñas, porque estáis viendo en MSF también muchas víctimas, ¿no?, de abuso. Entonces, nos permite dos cosas. Uno, primero, darles un espacio alternativo en el que puedan volver a ser niños y niñas, seguro y alternativo, solo para ellos. Y dos, a los profesionales de la salud mental les permite observar desde una cierta distancia no intrusiva quién puede estar particularmente afectado por algún evento, un trauma, un abuso, etcétera, etcétera, y derivarlo a los servicios de referencia, si son nuestros, y si son de terceros. Esto en Gaza, por ejemplo, ahora no lo podemos hacer. Y es una de nuestras intervenciones mejores, más fáciles, en el sentido de que está aprobada, los protocolos son conocidos y somos bien conocidos por ello. No podemos hacerlo, no se dan las condiciones, ¿no?
Ahora te digo, lo vamos a hacer en Haití, vamos a intentar hacerlo en Haití, nos vamos a poner en contacto con el grupo del subgrupo de protección de violencia sexual en el que vosotros estáis y vamos a tratar de hacer unas formaciones para expandir esto. Todo esto depende de la seguridad. Es decir, aquí, vuelvo a repetir, si estamos en un centro colectivo de desplazados, aquí no hay nadie armado. Si ahora mismo viene alguien armado a llevarse niños o a llevarse trabajadores, pocos lo podrían impedir, ¿no? Unas mínimas condiciones de seguridad y una mínima estabilidad se necesita. Sí, y en Gaza no se dan las condiciones. Lo que es interesante con respecto a esto con Gaza, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, somos una organización que tenemos muchísima experiencia, ¿no? Llevamos muchos años manejando clínicamente pacientes o sobrevivientes de violencia sexual y herramientas o estrategias que nos han servido y que hemos replicado una y otra vez en distintos países, de repente en Gaza no funcionan, ¿no? Es decir, tú en Gaza no tienes internet, no tienes un teléfono, por ejemplo. La línea de ayuda, por ejemplo, que ha funcionado en muchos contextos en terreno, aquí no podemos utilizarla, ¿no? El tema de los espacios seguros, ¿no? Pues por ejemplo, nosotros contactamos con otras organizaciones y enviamos pues estos sobrevivientes a refugios, a zonas donde estas personas pueden estar protegidas y seguras. En Rafah o en Gaza en general, porque ahora Rafah ya no es seguro nunca más, es que no hay un espacio físico donde ubicarlos, no hay sitio donde ubicarlos. Entonces, muchas veces nosotros, por ejemplo, en nuestra clínica en Shabura, y ahora lo estamos haciendo en el Hospital Al-Nasser, sí atendemos sobrevivientes de violencia sexual, pero qué dilema ético se nos presenta también, que nos vemos abocados a enviar a estos sobrevivientes de vuelta al origen de sus problemas. Las tenemos que... porque es el único espacio que tienen, no tenemos un espacio seguro para ellas. Y cuando decimos en Gaza no hay un espacio seguro, no es solo por los bombardeos, es que no hay un espacio seguro para nadie, tampoco para esto. ¿Opinas igual, parecido, con matices? Yo no me atreveré jamás a llevar la contraria. Médicos Sin Fronteras, Dios me libre. No, eso es cierto. Es decir, las condiciones de trabajo son imposibles. Es decir, todos los que habéis estado y están, el sacrificio personal y profesional es extremo y solo se justifica porque a quien estás atendiendo está 1.000.000 de veces peor que tú. Solo se justifica por eso. Es decir, no existe, de verdad no creo que exista un escenario más complicado hoy en día para ser trabajador humanitario ni más frustrante, cuando además en la distancia que hay de aquí a la playa está todo lo que ella necesita, todo lo que yo necesito para poder en marcha una operación humanitaria ahora mismo. O sea, no tendría ninguna dificultad, ninguna, si tuviéramos acceso a las víctimas, un acceso continuo, sin restricciones y seguro. Con respecto a los menores y aquellos que quedan en el desamparo más absoluto, es decir, que quedan huérfanos o huérfanas porque sus familias desaparecen, se volatilizan quizás con un ataque bélico, ¿se puede trabajar haciendo un seguimiento de todos esos casos? ¿Es materia imposible? ¿Cuál es ahora mismo la situación? Le voy a pedir a Ruth que me corrija, pero yo creo que en Gaza se ha acuñado un término médico por primera vez en la historia, que es el de menor superviviente sin ningún familiar vivo. Sí. Es decir, hay menores que, cuando estamos hablando de ningún familiar vivo, la escala de las familias en Gaza no tiene nada que ver con la escala de una familia en España. Es decir, quedarse sin familia en España es una cosa. ¿Cuánto puede ser tu familia? 2, 3 hermanos, 7 primos, 3 tíos, 2 abuelos. Digo, por decir algo, ¿no? Estamos hablando de clanes familiares. Hay líneas familiares muy bien documentadas en Gaza, que insisto, 2/3 de la población de Gaza ya era refugiada. Hay líneas familiares que han desaparecido por completo. Y hay algún menor que ha sobrevivido a esto. Entonces, por un lado, se ha tenido que crear este término, que es el de menor superviviente sin ningún familiar vivo. Y me preguntabas por el trabajo con estos niños. El trabajo médico tiene las limitaciones que Ruth ha dicho, no hay continuidad. Es decir, es lo que puedo hacer ahora mismo y en los próximos minutos, y ahí paro. Cualquier trabajo que requiera de una presencia de un personal
extremadamente especializado en trauma. El trauma es una cosa muy seria, el trauma mental. Es una cosa muy seria que va mucho más allá de la ayuda psicológica regular. Es un trabajo que requiere de unas condiciones que estamos a años luz de tener. Entonces, la respuesta es no, no lo estamos haciendo. No, no se puede hacer. Mencionaba. O nosotros no podemos. Sin embargo, pues mira, desde finales de diciembre hemos empezado a trabajar sobre terreno y hemos realizado un protocolo de manejo de menores no acompañados, donde cada una de las organizaciones que estábamos presentes allí, pues un poco según la capacidad que tenemos cada uno, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, pues tenemos psicólogos y podemos hacer la parte de atención en salud mental y la atención médica, si el niño viene pues con algún tipo de patología o está herido o lo que sea. Y lo que se ha hecho es una línea de comunicación. Si cualquiera de nosotros detecta el caso de un menor no acompañado, para que no se pierda el rastro de este paciente, se está haciendo una line list, como una línea, como un documento de registro de los datos de este niño en particular, ¿no? Y lo que hacemos es remitirnoslo desde una organización a otra para hacer un manejo integral del caso. Por supuesto que hay niños que se han perdido, que hay niños de los que no hemos conseguido hacer el seguimiento, porque es verdad que sí que nos hemos encontrado casos de menores no acompañados o como bien comentaba Vicente, ¿no? de niños sobrevivientes sin ningún familiar vivo que, por ejemplo, han sido vecinos que lo han acogido, ¿no? Hemos visto niños que se han perdido durante el desplazamiento de las familias y que de repente pues, un vecino lo encuentra y que lo acoge y nos lo trae, ¿no? Nosotros lo que intentamos hacer es, a través de las organizaciones que estamos allí y la capacidad que tengamos cada una, intentar hacer el mejor manejo, ¿no? O bien encontrar a familias si es que se ha perdido durante el desplazamiento o bien intentar, pues eso, hay una organización muy chiquitita, que ahora no me acuerdo el nombre, pero es una organización gazatí que estaba basada en Rafah y tenía una casita pequeñita donde de momento estaba ubicando peques allí. Y con respecto a los niños y niñas que caen en redes, es muy complejo para una organización humanitaria poderlos rescatar de ahí, ¿no? Poderlos salvar, liberar de esa terrible realidad, ¿no? En particular a las niñas. Sobre todo las niñas, claro. Sí, las niñas y las adolescentes, algo que estábamos hablando este mediodía de otras experiencias no tan extremas como Gaza. Las niñas y las adolescentes son, voy a usar un término que no debería utilizar, pero refleja muy claro lo que son una mercancía muy valiosa. Las niñas y adolescentes traficadas y tratadas suelen recibir mejor trato que los niños durante el viaje. Al final del viaje su vida se convierte en un verdadero infierno, claro. Bueno, MSF tiene experiencias de tratar de tener acceso en la ruta migrante en Centroamérica y en México a las niñas y a los adolescentes, porque no se ven, no las ves. No siguen la misma ruta que los hombres, no siguen la misma ruta que los jóvenes y que los niños. Es una mercancía muy, muy valiosa por la que se paga mucho dinero. Rescatar niños en general que son tratados y traficados es una actividad muy especializada que nosotros hacemos en algunos países de África. En Gaza ahora mismo no se está haciendo, pero siempre te diría que ahí llevan las de perder siempre las niñas. Primero es muy difícil verlas. Van por otros caminos, van de casa de seguridad en casa de seguridad. Las redes que las manejan son distintas a las redes del manejo del migrante a granel y hay muchísimo dinero que se mueve alrededor de ellas, por lo tanto son manejadas de una manera muy diferente y lo que se espera es la explotación sexual o la esclavitud. Y es un destino terrorífico. Ya que Vicente lo ha mencionado, vamos a cambiar un poco de latitud y vamos a escuchar la experiencia de MSF, de Médicos Sin Fronteras, en Centroamérica, con ese trabajo que nos consta además que incluso la propia cooperación gallega está tratando de alcanzar por algunos medios
bueno, pues algunas de esas realidades para tratar de mitigarlas. Por cierto, permitidme un segundo que salude a la audiencia de Radio Camoapa en Nicaragua, de Radio Escanal en El Salvador, de Radio Voz en Nicaragua, de diversas radios comunitarias en Uruguay, de Radio Siberia en Vitoria, de Radio Jabato en Coslada, de Radio Enlace, de RTV Candedeu en Barcelona, de CUAC FM, de la Asamblea Unitaria Estatal por Palestina y Madrid, que también está conectada, y, por supuesto, a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe, que en estos momentos también nos acompaña en esta exposición de experiencias que nos están llegando desde Save the Children y Médicos Sin Fronteras. Ruth, decía Vicente que tenéis una experiencia intentando salvar o rescatar a niñas de esas tupidas redes, de esas casi invisibles redes que hay en Centroamérica, ¿no? A ver, yo no puedo hablar desde la experiencia personal. Yo en mi caso sí que estuve en Guatemala, por ejemplo, que es una zona de paso hacia Estados Unidos, y sí que, como bien decía Vicente, ¿no? A veces es difícil el localizarlas, justamente porque van por esas rutas alternativas, ¿no? Son generalmente niñas y adolescentes manejadas por mafias, que muchas veces es muy, muy difícil de contactar. Es verdad que sí que hemos intentado llegar a ellas, sobre todo nosotros a través de la asistencia médica, también con el fin de garantizar pues, el tema de embarazos no deseados o riesgo de enfermedades de transmisión sexual, riesgo de violencia sexual, y hemos intentado llegar a ellas. Yo ahí no me puedo posicionar como persona que sabe mucho, porque mi experiencia, por ejemplo, en este caso es limitada. Pero ahí está ese proyecto y esa experiencia de Médicos Sin Fronteras. Vicente, el golpe para un adolescente que sufre este tipo de situaciones, que puede ser lo más extremo para la integridad física, emocional y psicológica, ¿existe alguna fórmula con expertos y profesionales en las organizaciones no gubernamentales, en el trabajo humanitario, de poder recuperar mínimamente a esa persona, o la mella queda de por vida? La mella queda de por vida. La profundidad y la anchura es lo que puedes tratar de combatir, ¿no? Pero o sea, el manejo del trauma es un manejo médico de altísima especialización. Parece que es una de las asignaturas fáciles, ¿no? El tratamiento psicológico. Una víctima de un trauma severo es muy difícil de recuperar y requiere de tratamientos largos, hiperespecializados y costosos. Y sobre todo requiere de mucho tiempo. Estamos hablando de tratamientos que duran normalmente bastante más de un año. Cuando tú tienes población en movimiento, en el caso que estábamos hablando de la ruta migratoria entre América del Sur y Estados Unidos, cruzando Centroamérica y México, el mejor de los casos, en las clínicas móviles que teníais en el sur o que tiene la Cruz Roja, tú puedes ver a la persona unas horas. Si con un poco de suerte, a lo mejor en otra clínica móvil más al norte. Son tratamientos de parche. Es decir, lo vemos aquí, ¿no? El recuperar a víctimas de abuso sexual requiere de grandes recursos humanos especializados, que estén al día de las técnicas psiquiátricas más avanzadas, requiere de medicación especializada. O sea, no es ni mucho menos algo fácil y evidente. Y entonces el trauma, recuperar a alguien con un trauma severo es posible, pero las condiciones en las que estas personas viven su trauma normalmente no les dejan, y muchas veces lo reviven, son revictimizadas. La salud mental, por ejemplo, en un escenario que sí dominas en Gaza, ¿cómo se está trabajando? Si es que es posible trabajarla, porque la salud mental es igual de importante que la salud orgánica y física, ¿no? Sí, de hecho, nosotros decimos, ¿no? Hay salud sin salud mental. Siempre es un componente que tenemos, ¿no? Y en Gaza, por ejemplo, de hecho, nuestras actividades antes del 7 de octubre estaban muy centradas en el manejo de salud mental, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido
hacemos muchísimo trabajo comunitario también un poco por lo que estaba comentando Vicente, ¿no? Es población que está en constante movimiento, de los que a veces no puedes tener un seguimiento. Hacemos muchísimo trabajo de terapia de grupo, con grupos, del que tenés un resultado más o menos rápido, y después hacemos terapia individual. Trabajamos con un equipo de psicólogos formados por nosotros, y lo que hacemos también es replicar esa formación, formar a más psicólogos palestinos en el manejo de este tipo de trauma, ¿no? En vuestro caso, ¿estáis trabajando la salud mental por alguna vía destinada evidentemente siempre a la infancia o no hay capacidad ahora mismo? Sí, en los momentos en que organizamos puntos de distribución estables, sí que tenemos personal que está haciendo intervención con niños, pero carece de la calidad que debería de tener. Así te lo confieso, porque no se dan las circunstancias. O sea, de 100 igual eres capaz de recuperar a 2, ¿no? Como mucho. Como sí. mucho, en el mejor de los casos, ¿no? Se hará. O sea, es una de nuestras intervenciones clásicas y se pondrá en marcha, pero cuando las condiciones lo permitan. Vamos a aprovechar que está aquí esta audiencia presencial en este encuentro de Acampa y otra audiencia numerosa que nos sigue en diferentes latitudes, aquí en la península y también en América Latina y el Caribe, para preguntaros, ¿se están destinando suficientes fondos para la actual realidad que se vive en crisis humanitarias? Lo voy a concentrar un poco más para ser más concreto. ¿Están llegando suficientes fondos para poder intervenir en Gaza con una manera, más o menos, con unos recursos mínimos para las organizaciones no gubernamentales o no? Sé que es una pregunta complicada, que es una pregunta comprometida. Podéis eludirla o la podéis responder, evidentemente. A ver, yo como personal que estuvo dentro, en terreno, pues lógicamente no manejo el tema de los costes, manejo el tema del material que entra o no entra, ¿no? Yo, estando dentro, lo que veía era entrar las cajas con los cargos medicales, ¿no? ¿Qué vemos? Pues justo que hay 2.000 camiones esperando para entrar en Egipto, que no puede entrar, que las fronteras están cerradas. Que nosotros hace varias semanas que no hemos podido introducir material médico, que estamos trabajando con el material médico que ha entrado antes de ese 6 de mayo, que ese material se está destinando para el manejo de los pacientes y que ese material es finito, que necesitamos que esas fronteras se abran ya, que necesitamos que se permita entrar material humanitario, material médico, comida, combustible, ¿no? Entonces yo no puedo hablar de dinero porque no es mi parte, yo no manejo dinero, pero sí manejo material médico y manejo pacientes. Lo que necesitamos es que se abran las fronteras, que se permita entrada de material para poder seguir atendiendo a nuestros pacientes. Bueno, recordamos que Ruth es responsable de actividades médicas en Gaza, de Médicos Sin Fronteras. No está eludiendo la pregunta, está siendo muy certera en su respuesta. Ahora, Vicente lo tiene un poco más complicado porque lleva el área de cooperación y ahí sí que se manejan recursos económicos. No sé si... No, desde que existe el sistema de recogida de información de donaciones humanitarias, que es un sistema que tiene más de 30 años, el que comprueba cuánto de financiada está una crisis humanitaria o no, nunca jamás ha habido tantas crisis tan poco financiadas en el mundo. Para empezar. Hay crisis terroríficas. Permíteme que haga un inciso. ¿Os acordáis en Haití la cantidad de millones de dólares que llegaron en tiempo express? Esto no está sucediendo, ¿no? No. Hay catástrofes humanitarias como Sudán que tienen una financiación que no llega ni al 30%, por ejemplo. La última gran crisis, cuando digo gran crisis, voy a introducir el término mediático. La última gran crisis mediática, porque gran crisis es Sudán, pero no es mediática, la última gran crisis mediática que tuvo financiación suficiente y bastante fue Ucrania. Si sacas Ucrania de la ecuación, las crisis humanitarias en los últimos 10 años cada vez están peor financiadas, ¿vale? Y eso es una realidad. Eso es un problema. Y en el caso concreto de Gaza,
Es una crisis particular. En el caso de Médicos Sin Fronteras no está mal financiada, porque, bueno, y además ellos tienen una actitud muy valiente para la financiación, ¿no? Ellos viven sobre todo del dinero de sus socios y de donaciones, ¿no? No aceptan dinero público, lo cual es una decisión pues, particularmente valiente, ¿no? Nosotros sí aceptamos dinero público y dinero privado y dinero de socios con ciertos criterios. Nosotros tenemos una operación en marcha de unos 70 y tantos millones de dólares y está financiada a un 40 y tantos %. Y de ese 40 y tantos %, más de la mitad es dinero propio, o sea, no es dinero de donantes. Gaza es una crisis muy mal financiada, es una crisis de la que en general se huye, los particulares huyen, es compleja, está muy politizada. España es un país enormemente solidario. Gaza no está siendo bien financiada por el público español en general. Se entiende mal, es complicada, está muy polarizado, está muy politizado. Los donantes españoles no han respondido, por ejemplo, a públicos me refiero, no han respondido con la misma intensidad que respondieron en el caso de Ucrania. Entonces, bueno, es una crisis financieramente muy complicada, Gaza. Y las crisis humanitarias en general están viendo una reducción de financiación drástica. Bueno, ahora voy a hacer una pregunta en la que voy a desligar, a ver si soy capaz de sacar partido de esto. Voy a desligar el cargo, la responsabilidad y la organización a la que representan con el ámbito, digamos, más personal, ¿no? Con esa visión de la experiencia que tienen tanto Vicente como Ruth, pero no como ONG Save the Children, Médicos Sin Fronteras, sino Vicente, Ruth. A ver si lo consigo, ¿eh? Yo lo voy a intentar, prometo que voy a incidir en ello, pero no sé si lo conseguiré. La declaración del Estado palestino o el reconocimiento del Estado palestino por parte de España ayuda o perjudica más en estos momentos. Ya sé que es entrar en política, pero es necesario que de vez en cuando también entremos en esa profundidad. Voy a hablar como Ruth también, claro, ¿no? Pues claro, por eso he desligado. Voy a hablar como Ruth y no soy una experta en política internacional. No voy a poder hablar en profundidad, pero yo creo que, bueno, que el reconocimiento del Estado palestino siempre va a ser algo positivo, ¿no? en este conflicto. Yo creo que entre todos, como población civil, y eso ahora voy a hablar como Ruth, como ciudadana y no como cooperante, yo creo que es responsabilidad de todos el alzar la voz ante todas las injusticias, ¿no? Siempre. Y creo que siempre hemos tenido que hacerlo y ahora en Gaza creo que tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? Es decir, yo desde que he salido de Gaza no he conseguido desconectarme tampoco personalmente de esto. Y ha habido momentos en los que te llaman para una charla o algo de este tipo y ha habido momentos en los que estoy súper cansada, estoy agotada física pero tenemos la responsabilidad de hacerlo. Vicente. Gracias por el esfuerzo, Ruth. Gracias. Quizá una de las mayores tragedias del conflicto palestino es que es un conflicto que es muy sencillo de solucionar. Y lo digo deliberadamente, sencillo de solucionar. Es probablemente el conflicto internacional en el que mayor y más unanimidad hay de la comunidad internacional expresada a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que todos los años vota una resolución en la que se recuerda que la solución al conflicto pasa por la creación de un Estado palestino libre, independiente y viable que conviva en paz al lado de otro Estado llamado Israel, en las fronteras establecidas en el armisticio de 1967. Todos los años la Asamblea General de las Naciones Unidas vota esta resolución y la aprueba mayoritariamente. Hay
7, 8 países, de los cuales uno es muy importante, evidentemente, es Estados Unidos, otro es Israel, el resto son 2 o 3 islas del Pacífico que dependen 100% del comercio americano para vivir. La comunidad internacional, el planeta Tierra en su conjunto, lleva 30 años diciendo que la creación de un Estado palestino no es algo polémico, no es un regalo, sino que es una condición necesaria para que este conflicto termine. Por lo tanto, que España, Irlanda, Eslovenia se va a sumar, otros países europeos, todos los países africanos, la mayor parte de los países de las Américas, montones de países en Asia reconozcan ya la independencia del Estado palestino, la existencia de un Estado palestino y tengan relaciones diplomáticas bilaterales y de plena igualdad, es evidentemente una solución, es parte de la solución del problema. Y no hay ninguna polémica, la polémica no existe. La polémica se puede crear, pero no existe. Es unánime la opinión de la comunidad internacional, abrumadora, el 90 y tantos % de los miembros de las Naciones Unidas, todos los años vota a favor o se abstiene, todos los santos años. Ruth, ¿cómo crees que han recibido, tú que has estado en terreno, cómo crees que habrán recibido este paso que ha dado el Gobierno, el Estado español, de reconocerlos como Estado? ¿Les habrá llegado, les habrá inyectado, insuflado algo de vitamina, de energía, de esperanza? Yo creo ante tanto terror, pues no es algo que sea prioritario. Yo creo que es algo que se está intentando transmitir, ¿no? Es decir, las movilizaciones de la gente a la calle, la gente está saliendo a la calle, los estudiantes, los que no son estudiantes, todo el mundo está saliendo a la calle. Yo creo que es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Lo que te decía. Y yo creo que es lo que decía Vicente, ¿no? Que es algo que parece muy sencillo o que podría ser muy sencillo y que no lo es. Pero al final, el hecho de que ellos vean que la mayoría, que la gente está saliendo a la calle, que la gente está a favor del reconocimiento del Estado palestino, que la gente está en contra de lo que está ocurriendo ahora mismo en Gaza, es una forma de inyectarle energía, ¿no? Yo lo que he visto, y lo he visto en mis compañeros, ¿no? Nosotros, el personal internacional que estamos trabajando dentro, suponemos un 5% del equipo, ¿no? Más el 95% del equipo es personal gazatí. Pues nosotros somos 20 expatriados y nuestro equipo son 400. El hecho de que nosotros, como personal internacional, estemos dentro y estemos apoyando y dando asistencia a la población civil, a ellos les da esperanza. Yo lo que he visto en la población gazatí es una población resiliente, y el mensaje que transmiten una y otra vez es que quieren volver a su casa, es que ellos van a volver a su casa. Da igual que sean unos escombros, da igual que sea un agujero en el suelo, ellos quieren volver, y es un mensaje que nos repiten. Y una pregunta, por ejemplo, que me hacían a mí era como: ¿por qué, pudiendo quedarte en tu casa tranquilamente, por qué decides meterte aquí, a trabajar aquí, a no comer, a no dormir, a no lavarte? Y la respuesta es súper sencilla, es porque como Ruth y como cooperante y como Médicos Sin Fronteras queremos estar en el lado correcto de la historia. Queremos estar donde hay que estar y en el momento en el que es necesario estar. Y eso es lo que estamos haciendo y lo que estáis haciendo vosotros aquí, ¿no? La gente que habéis venido a escuchar esta charla. Queremos estar en el lado correcto de la historia y queremos hacer lo que es necesario y hacerlo ahora. Y esto que estáis haciendo aquí le está inyectando a ellos también, que sigan con esa resiliencia, que lo que pedimos es un alto al fuego, y lo estamos pidiendo entre todos, no solo Médicos Sin Fronteras, no solo las organizaciones, lo estamos pidiendo entre todos, saliendo a la calle y haciendo actos como estos. Y con cada tweet, con cada like que damos en redes sociales, con cada compartir de una historia, estamos insuflando la energía a ellos, de que
esto tiene que acabar y tiene que acabar ya, que el alto al fuego tiene que ser ya, inmediato y duradero, que esto tiene que acabar ya, que las organizaciones queremos seguir trabajando y que la gente quiere volver a su casa y tener una vida normal o todo lo normal que se pueda. Personalmente ya he agotado todo mi almacén de preguntas. Pido el apoyo, el respaldo del público asistente para hacer preguntas. Porque yo ya el material que tengo es inexistente, ya me he quedado sin existencias, así que si me ayudan podemos seguir enriqueciendo este encuentro de esta tarde de viernes con Ruth y con Vicente de esta manera tan maravillosa, con experiencias además sobre terreno y con experiencias muy nutridas en diferentes escenarios. Así que, ¿alguna pregunta? El don José Abad, por favor. Sí, bueno, lo primero, gracias Ruth, gracias Vicente, gracias Juan. Quedó claro en vuestra intervención y en la reacción de Ruth que no solamente las propias víctimas o los niños y las niñas sufren en primera persona y además arrastran traumas fuertes que luego resulta que es muy difícil de recuperar, sino que también las cooperantes y los cooperantes que estáis sobre el terreno también sufrís de igual manera esos traumas, ¿no? Y sobre todo me imagino que la impotencia de ver que no reacciona el mundo. Entonces la pregunta, perdonad que me extienda un poco, pero me parece que hace falta. La pregunta que os hago es, ¿os parece que la opinión pública estamos anestesiados? O sea, ¿qué hace falta para que nos movilicemos masivamente si lo que estamos viendo en los medios de comunicación es brutal, si lo que nos acabáis de contar es brutal? La pregunta es si estamos anestesiados como sociedad o si estamos reaccionando internamente e incluso externamente, y los que no están reaccionando son los gobiernos a los deseos de la población, y entonces se está descubriendo un grave déficit democrático. Porque eso significa que la democracia solo significa que vale para que votemos cuando hay que elegir el reparto del poder. Pero cuando tenemos opinión y no la podemos votar, no nos hacen ni puñetero caso. Perdonad la extensión de la pregunta. Cuando comenzó la guerra de Ucrania, en mes y medio, 7,5 millones de refugiados ucranianos entraron en la Unión Europea. Hubo una respuesta solidaria masiva. No murió ningún refugiado ucraniano cruzando por algún puerto de montaña o ahogándose en algún mar embravecido. La Unión Europea se acordó que tenía una directiva que había aprobado durante los años 90 en la guerra de los Balcanes, según la cual, tras su activación en 24 horas, todos los Estados miembros de la Unión Europea tenían la obligación de acoger a los refugiados de una crisis dada y, evidentemente, garantizar con ello todos los derechos que les otorgaba esta directiva. Yo no he visto una reacción social en contra de Ucrania, no hemos visto problemas. 7,5 millones de ucranianos. No son las miles de llegadas que puede haber en Canarias que cómo nos alteran. ¿Cuál es la diferencia? La anestesia o la no anestesia. Te digo porque a veces caemos yo el primero en regañar a la gente. A ver, el conflicto de Ucrania era un conflicto muy fácil de entender y de simplificar, ¿no? Quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, eran blancos, eran cristianos. En este conflicto hay 70 años, 100 años desde la Primera Guerra Mundial, desde el Imperio Otomano, ¿no? Te lo puedes llevar atrás todo lo que tú quieras llevar. Mucha gente no sabe quiénes son los buenos, quiénes son los malos, lo empieza a saber.
La capacidad de influencia de Israel no debe de ser minimizada. Entonces, ¿está la gente anestesiada? Bueno, la gente tiene una vida en general complicada y su grado de tolerancia a mayores complejidades es el que es. Tiene un apetito relativamente escaso. Pero en el caso de España, porque eso se mide año tras año, en el caso de España y en el caso de la Unión Europea, insisto, esto lo mide el Eurobarómetro y lo mide en España, el CIS, la asistencia humanitaria a víctimas de conflictos es de las cosas que más respeta el pueblo español y más apoya, y en la Unión Europea es lo que más respeta y lo que más apoya. Entonces, desde tu punto de vista, lo que mencionabas antes del déficit democrático, no se traduce este apoyo en políticas públicas contundentes. Eso está claro. Y cuando son contundentes, son selectivas. Entonces, bueno, hablando de los principios humanitarios, lo que nos falta es que nuestro principio de humanidad sea universal. Pero está ahí. Los políticos han demostrado que cuando quieren pueden, la Unión Europea demostró que cuando quiere puede, el pueblo español ha demostrado que cuando quiere puede, 7,5 millones de refugiados ucranianos lo atestiguan sin un solo problema. ¿Algo que añadir? No, creo que ha quedado más que claro. Sí, la verdad. Impecable, que se suele decir. Impecable. ¿Más preguntas entre el público presente? Hola. Yo no entiendo. ¿Con el micrófono igual? Con el micrófono quizás podamos entenderla un poco mejor. Es que no recibimos bien la pregunta. Creo que se ha referido al asunto de la fabricación de medicamentos. Los laboratorios, las multinacionales médicas, de medicamentos y de productos para hospitales están colaborando con Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, con cualquier organización para mandar, en una palabra, para mandar material a Palestina. Nosotros trabajamos de una forma como muy coordinada, ¿no? Somos una organización de emergencias, entonces nuestra función principal es la atención lo más rápida posible, ¿no? Nuestro fin es salvar el máximo número de vidas posible, ser como la inmediatez, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con un sistema logístico, es decir, tenemos un almacén y trabajamos en esta situación, por ejemplo, en particular en Gaza, lo hicimos en Ucrania, lo hicimos en Haití y demás. Trabajamos con un sistema de kits, ¿no? Es decir, nosotros tenemos kits y a cada kit le ponemos un nombre, pues está el kit de cesárea, por ejemplo, que tienes todo el material que necesitas para atender una cesárea, el kit de partos, el kit de enfermedades crónicas, kit de curas, kit de quemados, de trauma, tienes como un montón de kits. Entonces, no trabajamos directamente, por ejemplo, con farmacéuticas, porque nosotros trabajamos a través de todo un sistema logístico que lo que hacemos es verificar que la calidad del material sea la adecuada y que el material que realmente enviamos se adapte a las necesidades que detectamos en terreno. ¿Qué es lo que nos estamos enfrentando nosotros ahora? La dificultad a la hora de entrar ese material. Tenemos un montón de camiones bloqueados en la frontera, ¿no? Pero a nivel de farmacéuticas nosotros no trabajamos directamente con ellas, sino que trabajamos todo un sistema de compra a través del sistema logístico. No sé si me explica muy bien. Sí, vale. Otra pregunta, creo que había interés por aquí. Sí. Le voy a hacer la competencia a José en lo de enrollarse. En relación con la influencia de Israel como potencia militar, entre otras cosas, recuerdo una entrevista que le hizo Jesús Quintero, el loco de la colina, a Antonio Banderas, que era medio amigo de Clinton. Y entonces un día le invitó a la Casa Blanca, en la entrevista esa con Quintero, y le dice Quintero:
¿tú le preguntaste al presidente que qué opinaba de Palestina? Y dice, sí, justo en la conversación salió Clinton, el presidente. Y estaban en la Casa Blanca, en su casa, allí en el salón, tranquilamente, tomando lo que fuera. Y dice, ¿qué te dijo? Dice, cuando le pregunté, miró para atrás, porque había dos de seguridad, por si acaso, siempre hay gente de seguridad, aunque ya me conocían, miró para atrás y no se atrevió a decir nada. Entonces me dijo, vamos a ver unos cuadros que tengo por aquí, por la Casa Blanca. Le llevó por la Casa Blanca, los otros detrás, y cuando vio que no le podían ver, dijo, yo estoy con los palestinos, pero no puedo decir nada, ni aquí, porque estaban los otros controlando. O sea, hasta ese punto, Israel tiene poder, tiene un poder. Israel ha puesto presidentes en Estados Unidos, entre otros Kennedy, creo. Entonces, teniendo en cuenta ese poder y teniendo en cuenta que yo ahora la sensación que tengo es que esto lo están haciendo como los nazis. Así, es una palabra que no se quiere pronunciar, pero es que están cerrando en un gueto a la gente y la están matando como lo hacían los nazis. Entonces, la gente de Israel no reacciona, vosotros que estáis allí, porque no se están dando cuenta. ¿O por qué no reaccionan? Porque dentro de un tiempo le van a preguntar, ¿y tú qué hacías cuando ocurría esto? Que están matando niños, que están bombardeando escuelas, que están bombardeando hospitales. ¿La gente de Israel pensáis que está enterándose? Toma ya, hala. No, eso es una pregunta fácil de responder, no te preocupes. Las encuestas que se están haciendo en Israel te dicen que el apoyo de la población a las operaciones militares del ejército israelí en la Franja de Gaza y en Cisjordania es un apoyo masivo. Eso te dicen las encuestas. Dos, las encuestas también te dicen que los israelíes, la población, siente que esta es una guerra tan importante o más como la guerra del 48. Que esta guerra va a definir el futuro del Estado de Israel para sus hijos y para sus nietos. Y piensan, y lo dicen, que están librando una guerra para defender su existencia. Eso es lo que te dicen las encuestas que se hacen en Israel ahora. ¿Qué opina cada uno de esto? Esto es otra canción. Pero hay una unanimidad aplastante en apoyo a las operaciones militares, hay una sensación de ser víctimas clarísima y hay una sensación clarísima de que están jugándose su existencia como Estado y como personas. ¿Más preguntas? ¿Alguna cuestión más? Sí, ahí. Sí, seguramente. Hola. Bueno, enhorabuena por vuestro trabajo y, bueno, mi pregunta va dirigida a algo que comentó Vicente, ¿no? En relación a algo que comentó Vicente Raimondo, que me parece tremendamente preocupante. Y fue lo de habrá que pensar en el futuro porque están matando a tantos cooperantes. Es decir, lo que comentabas de qué está pasando en esta guerra, que cambia esa perspectiva. También con los periodistas está pasando lo mismo, ¿no? Es decir, primero eliminamos a los que lo cuentan y eliminamos a los que ayudan, lo que decías tú de eliminar la ayuda, ¿no? Bueno, como en todas las cosas, luego habrá una repensada de todo lo que sucede y las consecuencias que quedan, ¿no? Esa va a ser una consecuencia tremenda que quede para el futuro, ¿no? Y yo supongo que habrá que hacer algo. Es decir, que las organizaciones que sois muy importantes, o sea, vosotros representáis organizaciones grandes, importantes y con mucho peso social, yo creo, ¿no? Nosotros, la población, los gobiernos, la ONU, que ya la pobre cada vez está más depauperada, pero habrá que hacer, o sea, esto se va a quedar. Para que esto no se quede, habrá que tener un plan. Gracias. A ver, y MSF lo puede atestiguar muy bien, por desgracia, ¿no? Es decir, personal internacional asesinado ejerciendo su trabajo siempre ha habido, desde que existe la cooperación. O sea, no ha habido una edad de la inocencia
en la que éramos recibidos con guirnaldas de flores y abrazos. No, esto no fue así. Siempre ha habido asesinatos, siempre ha habido cooperantes españoles, los hubo en los Balcanes en los años 90, los hubo en Ruanda, los ha habido. ¿Qué sucede? Si tienes que establecer un antes y un después del deterioro pronunciado y claro, tiene que ver con la guerra contra el terrorismo, la campaña de la guerra contra el terrorismo después del 11 de septiembre. Y ahí suceden dos cosas que han sido particularmente nefastas para la cooperación. Una, que los gobiernos descaradamente, cuando digo descaradamente quiero decir abiertamente consideran que la cooperación es un instrumento más de la política exterior. ¿Por qué no? O sea, es decir, yo le estoy mandando a Haití dinero. ¿Por qué el dinero que yo estoy mandando a Haití no va a servir también para avanzar y defender los derechos de España? ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, ella y yo te diríamos muchas cosas al respecto, que es por qué es problemático. Eso es una cosa que empieza a pasar. Y dos, nosotros, los del otro bando, empezamos a jugar ese juego también. No me refiero a MSF, no me estoy refiriendo a Save the Children. Pero aquí las organizaciones no gubernamentales también se han prestado a ese juego. Hay una expresión que son las famosas misiones integradas, es decir, todas las fuerzas van a un solo objetivo. Entonces, la ayuda humanitaria se rige por principios que van por otro camino y que no se pueden mezclar. Y uno de los principios básicos es que es imparcial y que es neutral. O sea, yo no estoy ahí para que ganen unos o para otros, yo estoy ahí para asistir a las víctimas. Si el gobierno empieza a hablar de mí como un brazo armado de respuesta de la solidaridad y yo me presto a ese juego, lo que estoy haciendo es la línea que había aquí la ha pasado una vez, la ha pasado 2 veces, la ha pasado 3, se ha pasado 4. Llega un momento en que no sabes dónde está la línea. Y a ese juego han jugado gobiernos mucho más que las organizaciones, pero las organizaciones también, tampoco hemos sido inocentes. Esa línea ahora mismo no existe. Y a eso le sumas que creo, y esto es una opinión personal, creo que hemos sido demasiado inocentes demasiado tiempo. Me explico. Existen mecanismos internacionales de manejo de información y de denuncia que no hemos utilizado. Se acabó. Nosotros como organización estamos teniendo un debate interno fuerte para empezar a hacer litigios contra determinadas situaciones. Es el dilema clásico de Médicos Sin Fronteras, denunciar o no denunciar, o cuándo denunciar y por qué denunciar, ¿no? Pero durante mucho tiempo no hemos denunciado a los tribunales, a los organismos mandatados, a los relatores de las Naciones Unidas, no hemos colaborado aportando pruebas de una manera rigurosa. No lo hemos hecho. Y eso creo que ha probado ser un error, porque eso solo incentiva al perpetrador, que no tiene ningún freno, no tiene ningún tribunal que lo frene o que por lo menos intente frenar. Entonces yo creo que vas a ver, lo estás viendo ya, pero vas a ver mucho más litigio de organizaciones como la nuestra y como otras muchas, dando información de la manera correcta, información objetiva, a los organismos que tienen el mandato de informarse y sancionar. Y entonces empezaremos a ver, si tenemos suerte de aquí a unos años, que se producen sanciones, se producen condenas y que al menos los perpetradores se lo pensarán 2 veces cuando tengan que hacer graves violaciones, porque hay tribunales detrás. Todo el tema legal es un tema que hemos dejado de lado durante demasiado tiempo. Los gobiernos han entrado en el juego de utilizar la ayuda humanitaria como una herramienta más para ganar voluntades y almas, y las organizaciones se han prestado a ello porque había dinero. Entonces, bueno, resultado, cooperantes muertos. Y luego hay situaciones de impunidad exagerada, como es la que estamos viendo ahora, pero eso es otra liga en sí misma. Allá al fondo tenemos otra pregunta, otra persona interesada en exponer a los ponentes, a Ruth Conde y a Vicente Raimundo, de Save the Children, de Médicos Sin Fronteras. Hola, hola. Hola, eu vou falar em galego. Eu sou Gabriela Frias Goitia, eu sou migrante dos Açores
que son colonizados. Para mí a dúvida é que a día de hoxe non deberíamos estar debatendo sobre isto u outro. O xenocidio empezou hai moitísimos anos, de feito, há moitísimos anos antes de que nós fóramos nadas. Que queda a nós, as novas xeracións, a quienes imos loitar dende aquí para o futuro? Que quédanos? Porque máis aló de las intervencións públicas de que podemos facer, que queda? Ou seja, que podemos facer nós, como as novas xeracións que imos loitar contra a decolonización e contra o racismo e contra a expolio de estos territorios? Grazas. Voy a contestar en ¿Puedo contestarte en galego ou en castelán? Millor en galego, perfecto. A ver, a xuventude ten moito que facer e algo que se pode facer é votar, por exemplo. E votar consecuentemente, e votar con cabeza, por exemplo, non? E seguir movilizándonos, seguir alzando a voz, é dicir, o feito de que eu penso que nos estamos metendo unha dinámica como de cansancio, non? Vivimos en un momento no que a información tamén gaña como visibilidade e a perde como super pronto e todo perde forza como super pronto, non? Penso que por exemplo, que estamos vendo agora algo interesante é que non perda forza, non? E os xoves que tedes, porque xa non me vou a incluir como xove, os xoves que tedes ese potencial, non? Coas redes sociais, coa comunicación e demais, penso que o seguir dándolle peso e dando voz, pero penso que algo interesante é votar con cabeza e pensar hacia onde votamos. Hola. Hola, soy de Brasil. Gostaria de uma pergunta. Muitos países, incluso o Brasil, reconhece o Estado palestino, pero continuam, como Espanha, como Brasil, com acordos financeiros e econômicos. Eu gostaria de saber por quê. Basta reconhecer o Estado e continuar con los acuerdos que favorecen a todos los países. La gran pregunta creo que es la viabilidad del Estado palestino. O sea, hoy por hoy es un Estado inviable. No tiene control de sus fronteras, no tiene recursos económicos ni la capacidad de generar recursos económicos propios, no tiene un territorio conectado entre la Franja de Gaza y Cisjordania. Entonces, se está utilizando, en el mejor sentido de la palabra utilizar, se está utilizando el avanzar reconociendo la existencia de un Estado palestino como paso previo para abordar el verdadero asunto, que es: ¿este Estado es viable o estamos condenando a esta especie de fantasma llamado Estado a vivir en un limbo totalmente dependiente de la comunidad internacional y de la voluntad de Israel? Pero estamos a años de que esa discusión avance. O sea, el hecho de que 3 países europeos se hayan animado con lo que ha pasado a reconocer te habla de la lentitud con la cual los grandes países con grandes intereses se mueven cuando quieren moverse lento, ¿no? Entonces, la pregunta, una vez que hay una mayoría absoluta de países de la Tierra que reconocen la existencia de este Estado llamado Palestina, es ¿y eso qué significa, ¿no? ¿Cuál es la viabilidad de ese Estado? Porque hoy en día no es viable. De ninguna manera es viable. Más preguntas, todas ellas bastante más interesantes que las formuladas por un servidor. Indudablemente. Eso lo primero que te digo ya es que es mentira. Que hablaba antes la compañera que en relación con lo que hacían los jóvenes, ¿cómo estar en la participación en las grandes organizaciones, comprometiéndose en serio, muy en serio, de la gente joven? ¿Veis que hay un relevo
hay importante o el que es necesario? A ver, por la parte que me toca a mí y por Médicos Sin Fronteras sí que vemos que está habiendo un relevo, ¿no? Es decir, necesitamos profesionales y seguimos necesitando profesionales porque por desgracia, ¿no? Sigue habiendo crisis humanitarias en las que es necesaria una intervención de una organización como la nuestra, ¿no? Pero es verdad que yo ya soy de las viejas, pero que viene un relevo como muy potente, muy joven, con muchísimas ganas de trabajar, muy motivado y que nos da como mucha esperanza, ¿no? De que, pese a que es triste que nuestro trabajo sea necesario, porque no deja de ser evidente que es porque algo malo está pasando, es tranquilizador saber que, bueno, que las generaciones que vienen detrás vienen con mucha fuerza y muchas ganas, ¿no? Es que Médicos es una excepción en muchas cosas, pero todos los años, cada 2 años en España se realiza una encuesta enorme que paga todo el sector, todas las ONGs la pagan, para obtener una imagen de la sociedad de ellos mismos, ¿no? La desconexión entre las organizaciones no gubernamentales y la juventud española es enorme. No, cuando estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de la franja de edad que iría entre los 25 y los 35 años, ¿eh? La desconexión es enorme y es una fuente enorme de preocupación para la mayor parte de las organizaciones no gubernamentales, por muchos motivos. Desde por un motivo de tu causa, quién la va a seguir, a un motivo económico, ¿no? O sea, los que están manteniendo los ingresos de las organizaciones pues son mi madre y gente de 50 años y de 45 años. Tú puedes decir sí, pero bueno, claro, es que los jóvenes no tienen poder adquisitivo. Cierto, no tienen poder adquisitivo, pero tampoco hay un seguimiento masivo en redes de las organizaciones no gubernamentales. No son referentes en ninguna de las redes que utilizan los jóvenes. No estamos sabiendo llegar a ellos para convertirlos en los socios del futuro. Eso es una realidad medida. O sea, esto se mide cada 2 años y es una de las cosas que más nos preocupan en el sector. ¿Cómo hacemos para conectar con la juventud? Tenemos una muy buena conexión con los públicos adultos, muy buena, y un apoyo enorme, pero con esta juventud de lo inmediato, con esta juventud de preocupaciones cambiantes, con esta preocupación de ahora mismo, no estamos conectando. Esto es una realidad que viven la mayor parte de las organizaciones. Y esto, insisto, esto se mide, es el perfil, no me acuerdo cómo se llama la encuesta, es encuesta del perfil de no sé qué. Entonces, y se mide muy seriamente. Y hoy por hoy es una de las mayores fuentes de preocupación de las organizaciones no gubernamentales, la desconexión con la juventud. Yo creo que justo, Vicente está hablando más a nivel de socios, ¿no? Y apoyo a las causas. De apoyo a las causas, pero yo estaba hablando más a nivel de profesionales. Nosotros tampoco tenemos ningún problema en contratar profesionales, sí. Pero en el apoyo a la misión, el apoyo espontáneo a la misión de la infancia, en nuestro caso y tal, la juventud, es un problemón. Es uno de los problemas más gordos que hoy en día se enfrentan a las ONGs en España, uno de los 2 o 3 problemas más gordos que tenemos. Por añadir algo a lo que han añadido ya Vicente y Ruth, en el caso de mi sector, que es el periodismo y la comunicación, también hay una altísima, lo estábamos hablando antes aquí con un colega fotógrafo, que estamos detectando que también hay una desafección con respecto al periodismo con enfoque de derechos humanos. No sabemos muy bien qué es lo que está pasando y al final tengo la sensación, permitirme la expresión, de que nos vamos quedando los viejos rockeros haciendo lo mismo, ¿no? Y trabajando en lo mismo y haciendo hincapié en lo mismo, cuando lo que estamos pidiendo es un relevo generacional, porque eso garantice, ¿no?, todo lo que es la visibilidad de lo que hacen organizaciones como la de Ruth y Vicente. Sin esa función va a ser todavía mucho más complicado poder alcanzar y poder llegar. En mi sector también estamos comprobando que las nuevas generaciones, las generaciones que se van incorporando, no se están especializando en periodismo de derechos humanos
no tienen ningún interés por saber qué hacen las organizaciones no gubernamentales y mucho menos se interesan por circunstancias internacionales. Prima más otra serie de cosas que tienen que ver con, bueno, pues más centradas en la tecnología y cosas de ese campo y de ese contexto. Y es algo que tenemos que analizar como sociedad. ¿Qué pasa con los jóvenes que no se están implicando en la medida necesaria en causas que son tremendamente acuciantes y necesarias? En el sector del periodismo y de la comunicación también estamos empezando a comprobar que eso ya no es un problema, sino una crisis real. Más preguntas, perdonad este inciso, pero también quería incorporar. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por vuestra labor y por transmitirnos los valores de vuestras organizaciones y responder a estas preguntas. Y bueno, yo más que nada es una aportación porque pertenezco a esa franja de edad, entre los 25 y los 30, y creo que, en primer lugar, estamos muy desinformados. La información que recibimos es la de la inmediatez, la catástrofe. Pero, por ejemplo, yo que soy trabajadora social y estudié en la Facultad de Santiago, nunca hemos recibido a organizaciones hablándonos de sus labores. Y creo que es un gran desconocimiento, que no sabemos lo que hay detrás. Y toda la gente que se moviliza en esas operaciones de ayuda humanitaria. Es, bueno, una aportación. Es súper interesante, además, lo que acabas de decir, y creo que tiene un montón de relevancia, ¿no? A lo mejor estamos fallando justamente, ¿no? en enseñaros realmente qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros sí que, pues por ejemplo, yo hablo a nivel personal, yo he hecho charlas, por ejemplo, pues eso, en facultades de medicina, he estado en la Facultad de Historia recientemente también haciendo una ponencia hablando sobre el tema de Palestina, pero también sobre el trabajo que hacemos como Médicos Sin Fronteras sobre terreno, ¿no? Y es importante para nosotros también como organizaciones humanitarias adaptarnos a cómo está cambiando el mundo, ¿no? Vemos que la rueda del mundo cada vez está girando como más rápido y nos cuesta cogerle el ritmo a lo mejor, ¿no? Y a lo mejor tenemos que escuchar mucho más y reaccionar mucho más a lo que vosotros nos contáis o nos pedís, ¿no? Gracias. Luego, bueno, también comentar que es que yo, por ejemplo, he escuchado mucha gente joven en base a lo que, bueno, pues sale en la televisión, comentan nuestros políticos, hablan de las ONGs como los chiringuitos multiculturales, como dijo Abascal. Entonces, creo que estaría muy bien contar con la información que vosotros nos deis para informarnos de todo esto, porque yo creo que hay mucha gente muy equivocada o que no sabe lo que hay realmente por detrás. A ver, nosotros tenemos redes sociales, todas las organizaciones hoy en día tenemos redes sociales y estamos intentando transmitir pues qué es lo que vemos en terreno, qué es lo que ven nuestros equipos, sobre todo qué es lo que está pasando con la población, ¿no? Y no lo sé, no lo sé, pero sinceramente lo estamos intentando, ¿no? Es decir, a través de, nosotros tenemos pues nuestro Twitter, nuestro Instagram y demás, y nos estamos, no nos cansamos de pasar mensajes y fotografías y vídeos y demás de qué es lo que está pasando. A lo mejor, no como todos estos algoritmos que te llevan a un sitio a otro según cuáles son tus prioridades, a lo mejor no estamos en el algoritmo de la población hoy en día, ¿no? Pues nos hemos quedado fuera de ese algoritmo, pero sí estamos intentando. Es decir, a mí, lógicamente mi perfil es quizás muy diferente, ¿no? Pero a mí me entra un mogollón de información de redes sociales, de otras organizaciones, de agencias humanitarias, porque, bueno, lógicamente están dentro de mi algoritmo. Pero es verdad que... ¿no? ¿Algo que añadir, Vicente? ¿Alguna pregunta? Solo una pregunta más, la última pregunta ya y cerramos esta tarde tan interesante. No es una pregunta, es añadir algo a lo que estabas diciendo. Bajo mi punto de vista, el acceso a vosotros es incomodísimo, porque nada más entrar se piden cantidad de datos para cualquier aportación. Entonces, esto la gente
con menos edad, ¿sabes? Yo tengo más tiempo, pero la gente con menos edad es que tira para atrás, es que de repente tienes que dar el teléfono a la casa, todo, hasta llegar a realmente lo que quieres llegar. Y esto mucha gente, ¿sabes? Es muy negativo para los demás. Eso es una reflexión que quiero que hagáis. Porque... Buenísima reflexión, y hay una realidad aplastante que se llama la Ley de Protección de Datos. Y créeme que hay abogados tratando de encontrar resquicios. Por ejemplo, mira, si tú firmas hoy una petición de Save the Children pidiendo algo, yo no te puedo llamar por teléfono, aunque lo hayas puesto. Y me alegro, porque Bien. tengo que ser yo la que vaya a ti. Ya, lo que sucede... Es algo voluntario. Lo que sucede es que la gente de telemarketing te diría, es ahí, en esa conversación en la que yo te llamo y te cuento, en la que más socios y más apoyo históricamente se produce. Ya no se puede hacer. Entiendo, o sea, lo que me voy a quedar del comentario que has hecho, más allá de la tontería que yo te he respondido, es que nuevos tiempos requieren nuevas formas y seguimos siendo organizaciones para muchas cosas de los años 80. ¿Vale? También, claro. También. Si es que no, sí, simplemente es un comentario. Es la ley de blanqueo de dinero, por lo cual se piden tantos datos a la hora de aceptar donaciones. Y bueno, y porque mucha gente, como es normal, quiere un certificado de exoneración fiscal. Entonces, claro, tienes que preguntarle cómo se llama, dónde vive y su DNI. Pero lo entiendo, o sea, entiendo el mensaje. El mensaje es, hay que hacer fórmulas que estén más cercanas a lo que los jóvenes reconocen como algo inmediato y que no me causa ningún problema y que puedo hacer y me olvido. Anónimo no puede Muy ser. breve, porque... Anónimo no puede ser. Bueno, yo voy a romper una lanza a favor de las organizaciones y de la facilidad de acceder a ellas. Si los adultos, que serían los del mundo analógico, son capaces de contactar con ellos, los jóvenes digitales, que son capaces de rastrear en Internet lo que haga falta, deberían ser capaces de conectar con las redes sociales de las organizaciones, porque son capaces de hacer lo que sea. Yo no creo que tengan que lamerse ninguna herida, por favor, las organizaciones ONG, sino que pongan el mismo interés en acceder a las redes sociales que en otros aspectos del rastreo en Internet. Hemos desafortunadamente consumido todo el tiempo del que disponíamos. Supongo que hay muchas preguntas, muchas reflexiones, muchas consultas que se quedan en el aire, en la atmósfera de esta tarde maravillosa aquí. Y por supuesto agradecer a Vicente Raimundo como director de cooperación de Save the Children y a Ruth Conde como responsable de Médicos Sin Fronteras en Gaza, toda la aportación. Y que hayan compartido generosamente sus opiniones y también su manera de entender de qué va una intervención humanitaria y cuáles son los siguientes pasos para que podamos disfrutar de un futuro más halagüeño al actual. Agradecer la asistencia, también agradecer a la audiencia de Radio Camoapa, Radio Escanal, Radio Voz en Nicaragua, Radio Uruguay, Radio Siberia Vitoria, Radio Jabato en Coslada, Radio Enlace, Radio TV Candedeu en Barcelona, CUAC FM, la Asamblea Unitaria Estatal por Palestina y Madrid, y también agradecer a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe que se han conectado durante estas casi 2 horas. Solo me quedo con 2 frases, una que me ha gustado mucho de Ruth, que dice que estamos aquí porque queremos estar en el lado bueno de la historia. Me parece muy interesante que sigamos persistiendo en que queremos estar en ese lado bueno de la historia. Y la segunda, un libro que les quería recomendar, dado que es una experiencia que estoy viviendo maravillosa, aunque muy dura, que es de Nadia Murad, Yo seré la última, es Premio Nobel de la Paz. Es una mujer yazidí que
que fue secuestrada por el Estado Islámico y fue convertida en esclava sexual. Su persistencia por vivir y por salir de esa red de explotación la llevó a ser hoy en día un referente. Es una historia muy dura, muy interesante, muy ilustrativa y muy importante para conocer lo que es una adolescente que iba camino del colegio cuando fue secuestrada y fue convertida en una esclava sexual. Esa es la realidad de muchas niñas y de muchas adolescentes a día de hoy en cualquier latitud del mundo, y ojalá algún día se cumpla el título de este libro: Yo seré la última. Gracias. Buenas tardes.